Tenemos un dado que posee cuatro caras numeradas de la 1 a la 4, obviamente. Y entonces lo que preguntan es la probabilidad de obtener un número par al lanzar una vez el dado. Y los pares son nada más el 2 y el 4. Serían 2 de 4. Y lo simplifican mitad y mitad y le queda un medio, que sería la opción B. Y en la 60 dice que la probabilidad de obtener un número mayor que 4 es uno. Mayor que 4 es uno, es falsa, porque el mayor es 4 precisamente. Y la probabilidad de obtener un número menor que 5 es cero, es falsa, porque los menores que 5 son todos, entonces la probabilidad es uno. Entonces es correcto. Ambas son falsas y en la primera, la opción B es la correcta. Una pregunta facilita. La divide, la divide estratégicamente, digamos, en un trapecio en la parte superior, un triángulo aquí, un cuadrado aquí, un triángulo aquí y un triángulo aquí. El asunto es la figura es incómoda para poder dividirla. Por eso puse esta en esta sesión. Entonces, repasamos el método del zipper y vamos a ir en esta dirección para calcular el área completa de esta figura. Entonces empezamos por A y tenemos que ir despacio porque no podemos equivocarnos en los puntos. Luego sigue F, luego sigue E, luego D y no se pueden brincar ningún punto, por eso hay que ir así como en pausa. Luego C, luego B. Y aunque aquí hay un punto, este punto no es un punto con letra, porque la línea va directa, pasa por uno y sigue. Y terminamos de nuevo en A, que se repite. Recuerde, se repite la A. Donde empecé, repito. Ahora voy indicando las parejas. A sería 2,3. Primero el X y después el Y. Luego el F es 4,3. Luego el E es 4,0, porque es que va ahí. Se quedó en X. Si se queda en X es 4,0. ¿Ok? Luego sigue el C, el D. El D sería 2 menos 2. 2 menos 2. El C sería 0 para la X y menos 3 en la Y. 0 menos 3. Y luego el B, menos 1 y 0 porque se quedó en X. Menos 1 y 0. Y vuelvo a repetir el A, que es 2 y 3. 2,3. Vayan chequeando que los puntos estén correctos. ¿Ok? Vamos despacio. Ya que están bien los puntos, ahora vamos a multiplicar en diagonal y colocamos los resultados a la derecha. Multiplicamos en diagonal, multiplicamos en diagonal, multiplicamos, multiplicamos y ponemos los resultados a la derecha. 2 por 3, 6. 4 por 0, 0. 4 por menos 2, menos 8. 2 por menos 3, menos 6. 0 por 0, 0. Menos 1 por 3, menos 3. Esto no hay que hacerlo rápido, porque si lo hacen rápido se pueden brincar hasta los signos. Tienen que tener cuidado. Paso una línea y de una vez vamos a sumar todo eso. Todos los de la derecha los voy a sumar. Entonces se suma todo esto y me queda, esto se elimina, 6 y menos 6. Y me queda menos 8 menos 3, me queda menos 11. Eso es lo que me da esta columna. Ustedes comprueban a ver si está bien. Ahora multiplico en diagonal y coloco los resultados a la izquierda. Entonces, 3 por 4, 12. Otra vez 3 por 4, 12. 0 por 2, 0. Menos 2 por 0, 0. Menos 1 por menos 3 por menos uno, menos por menos más, 3. Y 0 por 2, 0.
Igualmente, sumamos todos los de la izquierda. Sumamos todos estos números. Usa la calculadora por aquello que quieran signos negativos que no se enreden. Y es fácil porque tengo 12 más 12, 24 y queda 27. Eso es lo que me da la suma de los de la izquierda. Luego el área de la figura simplemente es la resta, pero ahí tienen que tener cuidado porque el 11 tiene menos, observen. Entonces deben hacerlo así. 27 menos y entre paréntesis menos 11 para que haya un menos menos y luego dividen entre 2. Entonces cuando usted hace esa operación, le queda entonces ¿cuánto? 19. 19, ¿ok? 19. Si usted calcula el área dividiendo las piezas, pues le va a dar lo mismo. Se la dejo para que tome nota, si acaso ocupa tomar nota de alguna. Voy a ir marcando en rojo las que debo calcular por Pitágoras. Esta es la primera que vemos. Entonces lo que hacemos nosotros es que pueden triangular adentro. Lo que pasa es que triangulan adentro es más incómodo, pero no importa. Hagámoslo así, triangulemos adentro. Aquí tiene usted un triángulo rectángulo, ahí está el ángulo recto. Entonces usted va a utilizar este lado como un cateto y este lado como otro cateto. Tiene que fijarse cuánto hay de 0 a 3. Entonces se da cuenta que hay 3. ¿Y cuánto hay de -1 a 2? Entonces, si de 0 a 2 hay 2 y de -1 a 0 hay 1, entonces también esto mide 3. Entonces, en este caso, este segmento rojo lo va a calcular con la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso en la calculadora le va a dar 2 raíz de 3. Cuando usted lo mete en la calculadora va a ver que le da eso. Vamos apuntando caso por caso. Ya ahorita seguimos con el otro. Entonces, este que está aquí, el BA, vemos un triángulo aquí formado que mide 3 porque de 0 a 3 hay 3 y de -1 a 2 también hay 3 y aplicamos raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, metemos en la calculadora y me da 2 raíz de 3. ¿Ok? Ahora voy a pintar también en rojo porque está por otro lado, este de aquí. ¿Ok? Profe, Este. me dio 3 raíz de 2. 3 raíz de 2, sí, sí, correcto, muy bien. 3 raíz de 2, perfecto. 3 raíz de 2. Muchas gracias. Hacemos lo mismo con este de acá. Marcamos el segmento. Y en ese caso, ve el triangulito aquí adentrito. Entonces usted puede ver el triangulito aquí adentrito y tiene que usar este lado como cateto y este otro lado como cateto. ¿Cuánto hay de 0 a -2? De 2. ¿Y cuánto hay de 2 a 4? También 2. Si este le dio 3 raíz de 2, ¿cuánto cree que le va a dar este? Si aplica raíz cuadrada de 2 a la 2 más 2 a la 2. 2 raíz de 2, profe. Le va a dar 2 raíz de 2. Muy bien. 2 raíz de 2. Estos otros que están muy cerca del rojo, esos sí vamos a cambiarles de color. Vamos a ponerlos en verde. Este. ¿Ok? Entonces vamos a calcular este otro segmento inclinado y vamos a utilizar este lado que mide 2 y este chiquitito, ¿cuánto mide? De, 1. de -2 a -3 hay 1. ¿Ok? Entonces para este verde vamos a aplicar raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Me dicen cuánto les da. Voy a ir encerrando los que ya tenemos. Raíz de 1 a la 2 más 2 a la 2, Profe, raíz de 5. raíz de 5. Perfecto. Raíz de 5. Y ahora me falta este otro, que también ahí está el triángulo. Entonces sería, aquí mide 1 y de aquí hasta -3 este mide 3 entonces. Porque es de 0 hasta -3 este mide 3. Entonces sería 1 al cuadrado más 3 al cuadrado.
y ese le daría raíz de 10. Ahora, nada más falta poner cuánto mide este horizontal, que sería de 2 a 4. Por supuesto, mide 2. ¿Y cuánto mide este vertical, que es de 0 a 3? Por supuesto, mide 3. Entonces, el perímetro del polígono sería 3 raíz de 2 más 2 raíz de 2 más raíz de 5 más raíz de 10 más 2 y 3, que sería 5, ¿verdad? De un solo, 2 más 3, 5. Así quedaría entonces calculado el perímetro de esa figura. Luego lo pueden meter en la calculadora y lo ponen decimal, ¿ok? Entonces, bueno, aquí por ejemplo no hay como espacio para hacerlo. Lo hacemos para uno, luego para los otros se hace lo mismo. Lo hacemos en la calculadora. Pero indiquemos nada más para uno de ellos, en este caso para AXA, y recordar cómo era que se hacía para que quede archivado, ¿verdad? Paréntesis, 100 por 30 más 50 por 20 más 100 por 40 más 50 por 10. Cierro y divido entre 100. Eso mismo hay que hacerlo para todos. Vamos a calcular este, a ver cuánto nos da. 85, profe, me dio a mí. Ok, vamos a ver. Entonces, paréntesis, 100 por 30 más 50 por 20 más 100 por 400, por 40, 100 por 40 más 50 por 10. Cierro y divido entre 100. Y eso me da 85, correcto. Entonces, debajo de AXA, acá, vamos a poner la nota, 85. Esta es la nota. Ok, hacen lo mismo con luz y me dice cuánto les dio luz. 75 me dio. 75. ¿Y Raúl? 70. 70. Entonces, Luz reprobó el curso. Es falsa, porque Luz sacó un 75. Dice que el curso se aprueba con una nota mínima de 70, ¿verdad? Entonces, Luz reprobó el curso, es falsa, porque aprobó. ¿Ok? Axa y Raúl aprobaron el curso, sí, es verdadera, la 2. ¿Y Axa y Raúl obtuvieron la misma nota? No, es falsa. Entonces, verdadera, solo la 2 es verdadera. ¿Ok? Era sencillita, nada más hacerlo con calma. La edad que más se repite en un grupo de estudiantes de séptimo de un colegio es 14. Y la mediana de las edades de ellos es 16. Recuerde que la mediana es el dato que está en el puro centro. Y es solo un dato o un promedio entre dos datos. Dice que la moda de las edades del grupo de los estudiantes es 14. Sí, porque está diciendo que es la que más se repite. Como le están diciendo que es la que más se repite, es 14, es verdadera, esa es la moda. ¿Ok? La moda es la que más se repite, sí es cierto. Y como este queda en el puro centro, entre 50% a la izquierda y 50% a la derecha, divide la población a la mitad. Al menos el 50% de los estudiantes de ese grupo tienen 16 o más años. Es verdadera porque 16, ¿verdad?
es precisamente la mediana, el dato central. Entonces tienen 16 o más o 16 o menos. Es también verdadera. Recuerde que usted debe utilizar los datos que le dan. Y ya la gráfica es un dato en sí. La gráfica ya es un dato en sí. Al ser cóncava hacia arriba, inmediatamente usted deduce que A es mayor que cero por ser cóncava hacia arriba. ¿Ok? Luego dice que C es mayor que cero. Y C es el punto donde interseca el eje Y. Este es el punto C. Y como este C, en este caso está en la parte negativa, es negativa. Por lo tanto, la primera es falsa y la segunda también es falsa porque ya se sabía que A es mayor que cero. A es positivo. Entonces, así de fácil, usted discrimina y se da cuenta. En la pregunta 3, en la 53, dice que un cero de f corresponde a 3. Los ceros son estos puntos donde corta el eje X. A eso se les llama ceros. A este punto se le llama cero de la función, cero de f, y a menos uno también. Entonces, menos uno también es un cero de la función, cero de f. ¿Por qué? Porque la imagen es cero. Si usted se fija cuántas unidades hay de menos uno a cero, hay una. De cero a uno, hay una. Quiere decir que la misma cantidad de unidades que hay de menos uno al eje de simetría, tienen que haber del otro lado. Entonces, tracemos el eje de simetría en amarillo para tenerlo como referencia. Ese es el eje de simetría, el que pasa por x igual 1. Aquí lo ponemos. El eje de simetría es x igual 1. Y la misma cantidad que hay de menos 1 al eje, tiene que haber de este lado. Entonces, si usted cuenta, tiene 1, 2 y aquí tiene que ir un 3, definitivamente. Entonces, la afirmación 1 dice que un cero de f corresponde a 3, es verdadera. Y como acabamos de marcar, el eje de simetría efectivamente pasa por x igual 1. Entonces es x igual 1. Esa es la forma rápida y entendible a partir de la gráfica. Con base en esta información, dice que al analizar el recorrido de los datos, cuando dice nada más recorrido de los datos, se refiere al recorrido simple. Recorrido de los datos es recorrido simple. Y el recorrido simple es máximo menos el mínimo. Máximo menos mínimo. Para cada una de los departamentos. 40 menos 22. 40 menos 22. 18, 18. 45 menos 18. 27, Menos 18. 27. Ok. 52 menos 25. 27. 27. Entonces, dice que sobre las edades del departamento de secretariado hay indicios de que estos son más variables que los de contabilidad. Y nos damos cuenta de que no, porque son iguales. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto es falsa. Ahora, técnicamente, ¿verdad? Habría que calcular el otro recorrido que sería, pero como dice, al analizar el recorrido, no le está diciendo que haga el otro. Al analizar el recorrido, con base en este recorrido, es falsa, porque son iguales. ¿Ok? Ya si usted tuviera, digamos, la Profe, pregunta, si tuviera la pero pregunta, la, si tuviera la pregunta perdón, abierta, es arriba, sí, perdón. sí, hasta arriba. Ajá, correcto. Secretariado y contabilidad. Entonces son más variables los de secretariado. Sí, esa sí está correcta. Muy bien. Es así porque es mayor el 27 que el 18. Ujú. Gracias. Ok, vuelvo a decir lo que iba a decir. Si usted ve que le da igual, y si en este caso que fuera secretariado de encomienda, mientras no le digan a usted abiertamente que puede calcular el otro, no lo calcula, simplemente se basa en el cálculo que le están pidiendo. Y en este caso están comparando secretariado con contabilidad.
que serían las dos primeras, la primera y la segunda, ahí definitivamente sí, secretariado es más variable porque es mayor. ¿Ok? La distancia entre los datos es mayor. A eso se refiere lo de más variable. Entonces, en este caso es verdadera, corregimos. Es verdadera. Ahora analizamos el recorrido intercuartílico. Ahora sí es diferente. Ahora nos vamos con el recorrido intercuartílico. El recorrido intercuartílico sería el Q3 menos el Q1. Entonces dice que al analizar el recorrido intercuartílico de los datos sobre las edades del departamento de secretariado con respecto a contabilidad, entonces no hace falta calcular el otro. Haga nada más el de contabilidad y el de secretariado para ver si hay indicios de que estos, los de secretariado, son más variables que los de contabilidad. ¿Ok? Entonces sería el Q3 de contabilidad es 30 menos 24. Da 3 6. 4 da 6. Esto es contabilidad. ¿Ok? Ahora secretariado sería 34 menos 30. 34 menos 30 le da Da 4. 4. Entonces, en este caso sí es falsa porque son más variables con respecto al recorrido intercuartílico los de contabilidad. ¿Ok? Entonces, en este caso sí es falsa. Recordemos la formulita del coeficiente de variación. Subrayamos. Subrayamos lo que hay que calcular, que es el coeficiente de variación. Aparece en la tabla de fórmulas del examen en la parte final y dice CV. CV, coeficiente de variación, es la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. ¿Ok? Si en la tabla no aparece multiplicado por 100, ustedes lo hacen. Entonces, en este caso lo vamos a calcular para hombres y para mujeres. Agregamos la rayita aquí y ponemos que sería la desviación estándar es 5 entre 50 multiplicado por 100. ¿Cuánto les da eso? Y la otra es casi igual, pero es 10. entre 55 multiplicado por 100. ¿Y esa les da cuánto? 9,09. 9,09. Ok, comparándolos entonces, bueno, aquí dice que da en la categoría el coeficiente de variación referido a los minutos de la carrera femenil, dice que es del 50%. Del 50%, ¿verdad? Se refiere al 50%, a 50-50. Tendría que dar 50 y está dando 10. ¿Ok? Entonces, como dice que es del 50%, ¿verdad? No es del 50, sino que aquí es del 10%. Por lo tanto, es falsa. Y en la otra dice que en términos relativos hay más variabilidad en los tiempos por las mujeres que por los hombres. Sí, porque 10 es mayor que 9,9. Entonces, esta sí es verdadera. ¿Ok? Inmediato, me dicen, ¿verdad? Las mujeres son las de abajo y más bien es menor. Correcto. Entonces, en este caso, es falsa. Es falsa porque 9,09 es menor. Muchas gracias. Así me gusta, que esté bien avispado. Perfecto. Hacemos la corrección. ¿Listo? Muy bien. Y subrayarlo, vea, subrayamos esto. Lean bien la pregunta, viene la tabla y dice, además se sabe, ojo, además se sabe que Ana y Roy participaron en la carrera. Ella
la completó en 58 minutos. Ella, 58. Es más, cojamos ese 58 y pongámoslo debajo de Ana. Acá. Pongan acá, debajo de Ana, 58 para no perder de vista que este es el dato de Ana. Y él, 48. Roy, 48. ¿Ok? Listo. Ese es el dato. Porque en la posición relativa, cuando les piden a ustedes que se analizan los tiempos realizados por Ana y Roy, respectivamente, ella obtuvo una mejor posición relativa que él. Veamos que en este caso, como decía un compañero, mencionó un día en una sesión, que se trata de una carrera. Ella completó en 58 minutos y él en 48. Esta pregunta tiende a ser maliciosa porque se refiere a una carrera. Entonces, muy importante, pregunta abierta. En una carrera, ¿quién quedaría en mejor posición? ¿El que hace más tiempo o el que hace menos? En menos tiempo. Exacto, es muy importante aquí. Cuando es una competencia por tiempo, el que hace menos es el que tiene mejor posición. Tienen que tener cuidado ahí porque muchos fallaron esta pregunta porque se fueron por el número más grande. Y es al revés. Se interpreta por carrera, por tiempo, porque el tiempo cuenta. Entonces calculamos la posición relativa de Ana. Vamos a ponerlo aquí arriba. Posición relativa de Ana sería la resta del dato de Ana, 58, menos el promedio de Ana, de las mujeres, que es 55, y dividimos entre la desviación. En este caso, la desviación es igual para ambas. Y luego hagamos lo mismo con la posición relativa de Roy. El dato de Roy es 48, menos el promedio de los hombres, 50 entre 5. Calculan y ella tendría una mejor posición si el dato de ella es menor que el de Roy. Por favor, ¿cuánto les dio el de Ana? 0,6. 0,60. Y el de Roy Menos 0,4. dio negativo, Sí, señor. menos 0,4. Ok, ahí tenemos una situación complicada porque en el caso de Roy le dio negativo, ¿verdad? Entonces ahí entramos como en una complicación. El promedio de los hombres de tiempo es menor que el promedio de las mujeres. ¿Ok? Pero aunque sea negativo, es menor el de Roy que el de Ana, principalmente por ser negativo, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? ¿Qué haya dado negativo? ¿Ustedes han competido en carreras alguna vez? No, Sí, señor, sí, yo ya. nunca. ¿Alguien sabe por qué es que Yo, puede dar negativo? Porque hizo menos tiempo del que tenía el que Porque está hizo, prevista la carrera. exacto, porque hizo menos tiempo que la mayoría. Entonces, en ese aspecto, ¿verdad? En ese aspecto, el promedio de la mayoría está por encima del tiempo que brinda esta persona. Eso pasa cuando compite alguien que es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Entonces, de ahí, arrasa con todos. Por eso es que le dio negativo a Roy. Entonces, en este caso, la, ella obtuvo mejor posición. No, es falsa, porque Roy, al ser menor, es el que tiene mejor posición. Y luego dice que la posición relativa de Ana es 0,4. Es falsa también porque dio 0,60. ¿Ok? Cuando se pregunta por el instrumento favorito, al decir la pregunta que 11 prefieren guitarra, 7 prefieren saxofón y 5 violín, y le preguntan
¿Cuál es la probabilidad de que escoja violín o saxofón? Entonces se unen los dos. Se unen los 7 que escogen saxofón y se unen los 5 que dicen violín. Es como que si fuera a sumarlos. Entonces daría 12. 12 entre el total de estudiantes que son 23. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es la opción D. Muy bien. De una vez pasamos a la siguiente, que es similar. Dice que si selecciona aleatoriamente a uno de estos niños, entonces ¿cuál es la probabilidad de que escoja un instrumento favorito, cualquiera de ellos, pero excepto el violín? Entonces simplemente no cuenten los violines. Si no contamos los violines, decimos que son 11 de guitarra y 7 de saxofón, y eso daría 18. Y la respuesta correcta sería 18 sobre 23. ¿Ok? Con solo que ustedes vean que la fórmula tiene un x a la 2, ya ustedes saben que esto es una función cuadrática. ¿Ok? No tiene ni que decirlo. Con solo que ustedes vean que dice x a la 2, ya usted sabe que es cuadrática. ¿Ok? Y la fórmula es g de x igual menos 0,3 x elevado a la 2 más 150x. Preguntan, ¿cuántos paraguas? Inmediatamente usted ve la pregunta, ¿cuántos paraguas? Dice, ah, bien, muy perfecto. Lo que me están preguntando es por el vértice, sí, por el vértice, que es x y es y. Y el x es menos b sobre 2a. Ni siquiera voy a poner el segundo porque ustedes en el examen van directo a lo que preguntan. Entonces ahora aquí tienen que identificar que este es b y que este que está a la par del x a la 2 es el a. Como ya lo saben, de una vez se van y aplican la fórmula y ponen menos paréntesis y ponen el b, que sería 150 entre 2 multiplicado por menos 0,3. Lo meten en la calculadora y vemos cuánto nos da. ¿Ok? Entonces ponemos fracción menos paréntesis 150, que es el b. Bajo con el cursor, pongo 2, pongo paréntesis para que el menos no me cause problemas y pongo menos 0,3. Cierro y le doy igual. Y da 250. Tiene que venderse 250 paraguas para la ganancia máxima. Esa es la forma de responderla, ¿ok? Espero que la hayan tenido bueno. Se les dejo un minuto por si acaso ocupa tomar nota. Ya. Igualmente, hacemos la observación. Con solo que usted vea que la fórmula dice P de T igual 25.000 menos 2.000 T, no hay ningún cuadrado, no hay ninguna letra en exponente. Esta es lineal, ¿ok? Es lineal, ¿ok? Es lineal. Dice que P de T es el precio y T son los años. Le dicen, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? O sea, T. ¿Cuánto debe ser T para que el valor del automóvil sea esto? Entonces, coja la fórmula 25.000 menos 2.000 y vaya multiplicándolo por cada uno. El que le dé 7.000, esa es la que usted va a escoger, ¿ok? La que le dé 7.000 es la que usted va a escoger. Dígame cuál fue para ponerla de una. El 9, profe. El 9, ¿ok? Entonces ponen eso y en la calculadora les va a dar 7.000 y la respuesta correcta efectivamente es la opción B. Calculamos entonces el coeficiente de variación de los sábados y los domingos. Agregamos aquí una línea para hacer el cálculo respectivo a cada día. Entonces es desviación estándar entre el promedio por 100. 2 entre 9 por 100. Me dicen cuánto les da. Y luego 22,22. perdón, 22,22 me dio. 22,22. Y 2 entre 7 por 100.
28,57. 28,57. Entonces ahora a 28,57 le restamos 22,22. ¿Cuánto da? 6,35. 6,35. La respuesta es la opción D. Es que fácil que era, ¿verdad? Pero es de cuidado. Posición relativa. Recuerde que la fórmula de posición relativa viene en el examen al final. Es el dato, ¿verdad? Voy a ponerla por aquí. El dato menos el promedio entre la desviación estándar. Ese simbolillo es la desviación y la media aritmética es X barra. Calculamos para los sábados y los domingos, pero tenemos que considerar las 10 horas de Rita, que trabaja los sábados, ¿ok? Y considerar las 10 horas de Alex, que trabaja los domingos. Entonces, como los dos son 10, no hay ningún problema. Se usa un número similar. Entonces ponemos 10 menos 9 para Rita entre 2. Hasta la desviación es igual, mira. Entonces es muy práctico. Y también aquí 10 menos 7, la única diferencia es el promedio. 10 menos 7 entre 2. ¿Ok? ¿Cuánto me da la primera, la de los sábados? 0,5. 0,5. 0,50. Y 10 menos 7 entre 2. 1,50. 1,50. 0,50. 1. 1,50. 1. 1,50. Entonces dice que él tiene mejor posición relativa que ella. En este caso, pues sí, porque lo que se refiere es a otro concepto que no necesariamente es una competencia donde el tiempo debe ser menor. Entonces, en este caso, sí, efectivamente, él tiene una mejor posición relativa que ella. Verdadera. Y la posición relativa de Alex con respecto a todos los demás empleados que trabajan el domingo, dice que es de 3, corresponde a 3. No, porque corresponde a 1,50 que ustedes lo calcularon. ¿Ok? Eso sería. Primero revisamos esta de las gráficas que dice que si la función f está dada por menos 2 tercios x más 6, ¿cuál será la gráfica de la inversa? Para esta hay un truco muy sencillo, muy práctico, que es el siguiente. Usted va a coger el criterio, ¿verdad? F de x igual a menos 2 tercios x más 6. Lo primero es que si usted pone x igual 0, ¿verdad? Al sustituir el 0 por la x, usted mete en la calculadora menos 2 tercios por 0 más 6 y eso le va a dar 6. Esto le va a conformar el par ordenado 0,6 para f. ¿Ok? 0,6 para f. Pero si usted, por ejemplo, en lugar de f de x, pone 0 es igual a menos 2 tercios x más 6, y eso usted lo mete en la calculadora con Shift cal igual, entonces para y igual 0, que sería el otro par, usted mete esto en la calculadora, ella le va a dar el valor de x que va acompañando a y igual 0. Entonces metamos esto en la calculadora y vemos cuánto nos da la x. Vamos a pasarla para este lado para hacerlo, para que no nos tape el procedimiento. Entonces, en esta calculadora ponemos 0. En esta calculadora ponemos 0, alfa cal, fracción, menos 2 sobre 3, cursor derecho, alfa x,
o directamente la X suelta, más 6, y le da shift cal igual, ¿ok? Y dice que X es igual a 9. Entonces, el otro par corresponde a 9,0. Estos pares corresponden a F, ¿ok? Pero a usted le están pidiendo la gráfica de la función inversa. Están diciendo cuál es la gráfica de la función inversa. Entonces, lo que usted va a hacer para poder hacer esto es que le va a dar vuelta a los pares ordenados. Entonces, usted pone, bueno, F a la menos 1, F a la menos 1, y nada más pone los pares al revés. 6,0 y 0,9. Y lo representamos en chiquitico, acá nada más, para que tengan más o menos la idea de cuál es la que usted tiene que marcar. Entonces, 6,0 sería aquí, 6 aquí y 0. 6 aquí en X, ¿verdad? Porque este es X, 6 es X. Y como 9 es Y, este 9 tiene que ir aquí arriba. Entonces la gráfica suya, la que usted tiene que marcar como la respuesta correcta de la inversa, es esta. La que pasa por Y igual 9 y X igual 6. Entonces esa sería la opción B. Así es como la resuelve. Le doy pausa para que tome nota. Es por eso lo repasamos una vez más. Entonces, a usted le están dando aquí que G es raíz de X y que F es 2X menos 1, más 1. Ok, F, 2X más 1 y G, raíz de X. Si a usted le piden F o G de 4, usted tiene que ser muy ordenado y muy ordenada. Y la pregunta que siempre les hacía, y ya la pueden contestar bien porque por dicha ya no se equivocan, ¿cuál letra pongo primero? ¿La F o la G? ¿Hay alguien ahí o estoy solo? Profe, la F. La F. La F, la F. Entonces adentro pongo G de 4. Y el G de 4 lo encuentro obviamente con la fórmula de G. Entonces te calcula G de 4 aplicándole la raíz a 4 y eso le da 2. Entonces te tiene que esto va a ser F de 2. Y luego el F de 2 lo calcula con la fórmula de F, que sería 2 por 2 más 1 y eso le da 5. Y la respuesta que usted debe marcar debe ser 5. ¿Ok? Voy copiando lo que dice el problema y voy dibujando. Dice que la medida de la altura de un cono circular recto es 36. Entonces, la altura, ahí está la altura de un cono circular recto. ¿Ok? La estoy haciendo como que si fuera el examen y que me precisa hacerlo rápido para poder continuar con la otra pregunta. Entonces, esta altura es 36. Y la medida del diámetro es 8, por lo tanto el radio grande es la mitad, 4. Al cono se le realiza un corte con un plano paralelo a su base a 6 centímetros de la base. Entonces de aquí hasta donde el corte, esto mide 6. Y ahí va el corte y aquí va el radio pequeño. Dice que de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida en centímetros del radio pequeño? Pero aquí falta algo. Falta encontrar la altura del pequeño, que sería a 36, le quito 6 y me queda que h pequeña es 30. Y esta es la h grande. Yo monto la proporción y digo h grande sobre h pequeña es igual a r grande sobre r pequeña, porque me están preguntando cuál es la medida del radio de la sección plana. Este R es el que debo calcular, este R pequeño. Entonces sustituyo la H grande por 36, la H pequeña por 30, la R grande por 4 y aquí en lugar de R pequeño pongo X y pongo Shift Cal igual en la calculadora.
Entonces meto esto en la calculadora y queda así. Fracción 36 sobre 30. Cursor derecho, alfa, cal. Fracción 4 sobre la X, que es el radio pequeño, y le doy Shift cal igual. Y me da 3.33. En fracción, le doy igual. Y en fracción me da, bueno, ahorita lo paso a fracción. Borro y nada más pongo X y le doy igual. 10 tercios en fracción. 10 tercios. Entonces, el radio pequeño es 10 tercios. En caso de que tuviera duda cómo pasarlo, simplemente meto estas en la calculadora y la que me da 3,33 es la opción C. Y así resuelvo la situación de la parte decimal. Ahí está. Primero hacemos la del cilindro. Dice que la medida del radio de un cilindro circular recto es 5. Entonces dibujamos el cilindro. Y el radio mide 5. Ahí dice el radio, entonces ponemos radio 5. Y la medida de la altura es el doble de la medida del radio, entonces es 10. Si a ese cilindro se le realiza un corte con un plano perpendicular a su base, perpendicular es que se va a hacer un corte así, como cortar una tuca a la mitad. Y se forma esta figura interna. Y que pasa por el centro, ¿sí? El corte del hacha pasa por el centro. Entonces, ¿cuál es el área en centímetros cuadrados? Recuerde que este es el radio 5, pero usted tiene que poner el otro para tener el largo completo, que también sería 10. Por lo tanto, estaremos hablando del área de un cuadrado. Entonces, el área del cuadrado, en ese caso, sería 10 por 10, y eso le da 100. Esa sería la respuesta que tendría que poner o marcar. Y de una vez, la de la esfera. Dice que si la medida del diámetro de una esfera es 18, si el diámetro de la esfera es 18, usted recuerda que usa el radio. El radio sería 9. Dibuja la esfera a mano alzada, como que se estuviera corriendo en el examen. Traza el radio pero inclinado y a esto le pone 9. Luego sigue leyendo. Dice, ya a esa esfera se le realiza un corte con un plano a 6 centímetros del centro. Entonces, del centro hacia arriba, hasta donde va el corte, mide 6. ¿Cuál es la medida en centímetros del radio de la sección plana? Este radiecito es el que le piden calcular. Y ya usted sabe que aplica Pitágoras. R va a ser la raíz cuadrada de, primero la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Mete eso en la calculadora. A ver cuánto le da. Pone la raíz cuadrada de 9 al cuadrado menos 6 al cuadrado y eso le da 3 raíz de 5. 3 raíz de 5. Opción A. Si le pidieran la longitud de la figura plana, que sería la circunferencia, pone 2 por pi por el radio, que sería 3 raíz de 5. Y en este caso solo multiplica el 2 por el 3 nada más. Y pone 6 raíz de 5 y le agrega el pi. Eso en caso de que le pidan la circunferencia o la longitud de la figura plana que se forma. ¿Ok? Solo para que sepa ese detalle. Entonces, cuando el corte es paralelo a las bases, solo se forman circunferencias. Por eso la primera es falsa. Y en la segunda dice que el radio de la sección que se corta es igual al radio de la base. Eso es verdadero, porque es un cilindro, pero los radios van a ser iguales. Y en un polígono regular, la medida de un ángulo interno, es igual a 150. Entonces,
el ángulo interno, el ángulo interno lo pueden sacar así. Sería 180 menos el ángulo externo. A 180 le quito el ángulo externo, obviamente me queda el ángulo interno. Pero lo que debo tener en la calculadora es que 150 es igual a 180 menos la fórmula del externo, que es 360 entre x. Meto eso en la calculadora para ver cuánto mide, ¿verdad? Cuánto mide, cuántos lados tiene el polígono. Porque esto es n. Esto es n. N es el número de lados. Número de lados. Entonces, dejémoslo con n y al meterlo en la calculadora vamos a poner x. Entonces ponemos en la calculadora 150 alfa cal 180 menos fracción 360 sobre x chief cal igual son 12 lados. Entonces n es igual a 12 lados. Número de lados, esto no es lo que mide, es cantidad de lados. El polígono tiene 12 lados. Entonces dice que, y la medida del lado, la medida del lado es 8 raíz de 2. Y le piden el perímetro. El perímetro sería el número de lados por cada medida del lado. Son 12 lados y cada lado mide 8 raíz de 2. Usted solo multiplique los enteros, nada más, 12 por 8. Y eso le da 96 raíz de 2, que es la opción B. Considere la figura, la siguiente representación gráfica de la circunferencia C'. Vea que esta es C' de centro O, cuya medida del radio es 2, la cual se obtuvo. Vea, esta pregunta es muy importante. Solo una vez la pusieron, pero yo por eso la escogí hoy. Dice, la cual se obtuvo al aplicarle una traslación de 8 unidades hacia la izquierda. Voy a escribir lo que dice aquí. Dice que se le aplicó a C, ¿verdad? No a C', sino C' es el resultado. Aquí está C y esto me va a generar C'. C' se obtuvo de aplicarle a C una traslación de 8 unidades hacia la izquierda, o sea, a X se le restaron 8. A X se le restaron 8. ¿Ok? Para poder llegar a C'. Dice 8 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Y a Y, 3 unidades hacia arriba, a Y se le sumaron 3. Eso fue lo que se hizo para llegar a C'. Luego dice, de acuerdo con la información, la ecuación de C, ¿cuál es? ¿O cuál era? Más bien, ¿a cuál correspondía? Entonces vean el truco que usamos para esto. En lugar de hacer el cambio de restarle a X y sumarle a Y, vamos a imaginarse que este es mi circunferencia clave. Entonces, a esta X yo le voy a sumar 8. Y a esta Y le voy a restar 3. Pero necesito el centro de esta, que es esta. Entonces, este centro de C' corresponde a 7,5. Entonces, la respuesta es que a 7 le vamos a sumar 8 y a 5 le vamos a restar 3. Entonces 7 más 8 me va a dar 15 y 5 menos 3 me va a dar 2. Entonces la ecuación de C corresponde a X menos 15 al cuadrado más
y menos 2 al cuadrado igual a 4. Y la respuesta sería la opción D. ¿Ves? Ahora dice que si la circunferencia C dada por esta se le traslada a 5, ¿ves? Ahora es al revés. Ahora sí es que le dan C y a C es trasladada 5 unidades hacia arriba y 6 unidades hacia la derecha para obtener C'. Y aquí sí se hace en el orden normal. Aquí sí tiene que C corresponde al punto 5 menos 2. A este punto dice que es trasladada 5 unidades hacia arriba. Eso es en Y. Se le suma 5 al Y porque es en Y hacia arriba. Y 6 unidades hacia la derecha. Entonces se le suma 6 a X. Ese es el cambio que se da. Y el resultado para que tengan C', el radio sería 11 y aquí sería 3, perdón. Y aquí sería 3. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es que se obtiene de la traslación el punto DC' corresponde a la opción C, 11,3. Aquí no le piden la circunferencia, nada más le piden el centro. La 1. Aquí le dan el centro y el radio es 12, entonces es muy fácil. Usted pone X menos menos, se convierte en más 3 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado, que es 144. Entonces le queda X más 3 al cuadrado y cuando Y es Y menos 0, pone solamente Y al cuadrado. Y la respuesta correcta es la opción C. Y en la 2, primero saca el centro. El centro sería 3 para la X menos 3 para la Y. El radio es la distancia que hay de aquí al eje. Y como es de 3 a 0, el radio mide 3. ¿Ok? El radio mide 3. El radio es 3. La circunferencia sería X menos 3 al cuadrado más Y menos menos se convierte en más 3 al cuadrado igual a 3 al cuadrado, que sería 9. Entonces sería X menos 3, ajá, la opción B. Y así hemos revisado las que hemos hecho hasta el momento, que les puede gustar mucho. Preparo el plano cartesiano para dibujar lo que me dan. El punto que me dan y el vértice yo los puedo dibujar sin ningún problema. El vértice es menos 1 y menos 2. Entonces aquí está menos 1 y menos 2. Menos 1, menos 2. El vértice queda entonces acá. Ese es el puntote que representa el vértice. ¿Para dónde coge la gráfica? Bueno, representemos este otro punto. Este otro punto es el punto 0, menos 1. Este es X y este es Y. X es 0 y Y es menos 1. 0 menos 1. 0 menos 1 está acá. ¿Ok? Pintémoslo de rojo para ver la diferencia entre el vértice y este punto que está acá. Si este es el vértice y tiene que pasar por este punto, ¿cómo voy a dibujar la gráfica? ¿Cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo? Alguien que me diga. ¿Cómo tiene que ser para que pase por el vértice, que es punto mínimo o máximo, y tiene que pasar por este punto? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba? ¿Qué va? Si dice que hacia abajo, entonces sería así. Y no pasaría por ese punto. No, hacia arriba, profe. Es que fácil se puede uno orientar. Pues si usted dice que es hacia abajo, ese es el vértice. Si ese es el vértice y es cóncavo hacia abajo, de no va a pasar por ese punto y tiene que pasar por ahí. Entonces no queda de otra que sea cóncava hacia arriba. Entonces en este caso
la gráfica tiene que ser cóncava hacia arriba. Así. Tiene que ser así. ¿Ves? Ahí está. Pasa por el vértice y pasa por el corte. Entonces, si es cóncava hacia arriba y me están preguntando cuál es el ámbito, ya puedo decir cuál es el ámbito. El ámbito es de abajo para arriba y empieza ¿dónde? ¿Dónde empieza el ámbito? Ahí. -1. Aquí no dice -1. -2. Ahí dice -2. El ámbito es de abajo para arriba con respecto al eje Y. El -1 está aquí en X. El X no se usa para el ámbito. Es el Y el que se usa para el ámbito, por eso es que es de abajo para arriba. Entonces es desde -2 hasta más infinito. De -2 hacia más infinito. El ámbito es con respecto al eje Y. Por eso es que dan el corte -2 ahí. Entonces la respuesta correcta es la opción B. Ok, en la primera dice, si f es una función logarítmica de esta forma, recuerde que este f de x lo cambian por y, igual al logaritmo en base b de x. Y como este punto, el 625 es x y el 4 es y, cámbielos aquí. Ponga 4 es igual al logaritmo en base b de 625. Si quiere así como está, la mete en la calculadora y en lugar de b pone x y lo hace con Shift cal igual, aunque la calculadora se va a pegar un poquito, pero sí se lo puede resolver. ¿Ok? Entonces veamos cómo es. Usted pone en su calculadora, pone 4, ahí está, pone 4, alfa cal, pone la tecla log, que es esta, log cuadrito cuadrito. En el cuadro chiquitito donde va la B, usted pone la X. Se mete dentro y pone 625 y le da Shift cal igual y dice que X es 5. Entonces ahí le da que X es igual a 5. Eso es B. Este X igual 5 es el B. La respuesta es que B es igual a 5. Es una forma directa de hacerla con la calculadora. Y si no lo hace también así, ¿verdad? B, Profe, dime. ¿Podría poner un momentito la imagen de la calculadora? Sí, ahorita, ¿Dónde? ahorita. Entonces, Gracias. la otra forma es B elevado, ¿verdad? Recuerde, B elevado a la 4 es igual a 625. Es igual a 625. Cuando lo pasa a este formato, nada más usted sabe que B sería igual a la raíz cuarta de 625 y obviamente le va a dar que B es igual a 5. ¿Ok? Lo mismo que le da la calculadora. Ahí tiene los dos procedimientos. Con la calculadora y pasándolo de logarítmica a exponencial, b elevado a la 4 es igual a 625 y luego le saca raíz cuarta a 625 y le da 5. En la 36 dice, considere las siguientes proposiciones referidas a una función S, que se refiere al salario mensual en colones que recibe un empleado, donde X es la cantidad de artículos que vende. Por cada artículo vendido, le dan 2.000, pero le pagan fijo 300.000. Entonces, claro, aquí le dan la fórmula. Lo que le están preguntando es si es verdadero que el empleado recibe un salario mensual de al menos 300.000. ¿Qué significa eso? Significa que si X es igual a cero, no vendió nada, recibe 300.000. ¿Verdadero o falso? verdadera. Verdadero. Verdadero, porque usted pone aquí X igual cero
obviamente le va a quedar 300.000. Es verdadero. Y dice que si el empleado vende en un mes 40 artículos, recibe 380.000. Eso simplemente lo hace en la calculadora. Pone 300.000 más y multiplica los 2.000 entre paréntesis por 40. Y se fija si le da eso. Si le da eso, me la pone verdadera. Si no, la pone falsa. ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Ok, perfecto. Muy bien. Recuerden, cuando ustedes ven x elevado a la 2, a es cuadrática, y cuando ustedes leen cuántos dólares debe invertir mensualmente para obtener máxima ganancia, y si dice que x es la cantidad de dólares, entonces hablamos del vértice menos b sobre 2 por a menos discriminante sobre 4 por a. Pero como en este caso le está preguntando por la cantidad de dólares, es x. Eso sí, tiene que saber quién es a, que sería en este caso menos, con todo y signo, menos 0,02. Y b es el que multiplica la x, que sería 60. En el caso de c, como no aparece un número suelto, c sería 0. Pero calculamos nada más la x, porque es la cantidad de dólares lo que están pidiendo. Entonces pone en su calculadora menos b, que sería menos 60, entre 2 por a, que sería 2 paréntesis menos 0,02. Mete eso en la calculadora y la calculadora le da la respuesta. Entonces pone en su calculadora fracción menos 60. Cierro, bajo con el cursor y pongo 2 paréntesis menos 0,02. Cierro y le damos igual y me da 1500. Opción B es la respuesta correcta. Ya les dejo la calculadora para que tomen nota. Ok, es parecida a la que se compran dos artículos y se paga un monto. Es sistema de ecuaciones. Entonces leemos, una empresa que fabrica sombreros para adultos y para niños. Esta es muy buena, muy importante. Tomen nota, vean. Dice que vendió un total de 50 unidades. La pregunta es, ¿cuántos vendió de adultos y cuántos vendió de niños? Nada más díganme en eso. ¿Cuántos vendió de adultos? Para que sean 15. 50. Para que sean 50 en total, ¿cuántos vendió de adultos? No, no me digan la respuesta. 35. Digamos, no, digamos que estamos viendo el problema por primera vez. Y dice, vendió 50 en total. ¿Cuántos de adultos vendió sin resolverlo? 35 adultos. X, vendió X. X de adultos. Mm, ¿Y cuántos vendió de niños? Bien. Y. En total, 50. Esa es la primera ecuación. X más Y igual 50. Y la segunda es el precio. Dice que si los adultos tenían un precio de 1500, entonces 1500 por la cantidad de sombreros de adulto, más 1100 por la cantidad de sombreros de niño. Se recaudó 61.000. Ese es el sistema de ecuaciones que tienen que meter en la calculadora. Apúntenlo. Ahora sí, vamos a meterlo en la calculadora. Corro la calculadora para este lado para que puedan ver el sistema, cómo ingresa a la calculadora. Y para ingresar al sistema pongo menú, el paréntesis con menos y uno que dice simultáneas ecuaciones, 1. Y luego dos variables, sombreros de niño y de adulto. ¿Ok? Entonces, meto los datos. Como dice x más y igual 50, tengo que ponerle 1 a la x. Luego 1 a la y luego 50. Luego 1500, el precio del sombrero de adulto. 1100, el precio del sombrero de niños. Y se recaudaron 61.000
colones, igual, igual, y se vendieron 15 sombreros de adulto y se vendieron 35 sombreros de niño. Entonces, ¿cuántos de adultos se vendieron? 15. ¿Ok? Les dejo la calculadora para que vean cómo se introdujo. Igual, ahí está. ¿Ok? Por si le sale uno parecido en el examen, que sí. Exponencial porque la X es exponente. De acuerdo con la información, si un pueblo está a 3 kilómetros sobre el nivel del mar, dice que X es la cantidad de kilómetros sobre el nivel del mar, o sea, X es 3. Entonces simplemente meta en la calculadora 760 por paréntesis, fracción 9 sobre 10, cursor derecho, cierro y elevo a la 3. Le dan igual y me dice cuánto le dio la calculadora. 554,0. 554,04. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es la opción C. ¿Ok? ¿Ve qué facilita que es? Bien. Como obviamente yo les dije que íbamos a terminar después de las 10, sí, efectivamente son las 10:06. Pero también hay que ser justos y hay que ser también